Buenas noches, gracias por todas las que vinieron, gracias a las mujeres que también nos están viendo por medio de las redes sociales. Les mandamos un saludo y espero que sea de bendición para ustedes esta clase. El tema de hoy es guerreras en batalla. Y dice así: la mayoría de nosotras las mujeres deseamos lo mejor para nuestras familias y estamos dispuestas a luchar para lograrlo, ¿verdad? ¿Están dispuestas a luchar? ¿Saben que estamos en una batalla? Vamos a ver por qué. Dice: no toda madre puede proveer lo mejor para sus hijos en cuanto a sus necesidades materiales. Quisiéramos darles muchas cosas a nuestros hijos y no podemos, ¿verdad? Tampoco sociales o educacionales. Quienes no quisiéramos que estudiaran en las mejores escuelas. Pero una herencia espiritual sí se las podemos dar, comenzando orando eficazmente por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros esposos. Hoy en día estamos viviendo un ataque espiritual enorme en las escuelas y aún ya desde la primaria vemos drogadicción, alcoholismo, embarazos, suicidios, violaciones, el bullying y homosexualismo. Ahí me tocó ver en la escuela, cuando mis hijas iban en la primaria, una niña de sexto que salió embarazada. ¿Se imaginan? Una niña de 12 años ya con una criatura. También niños que han entrado y en lugar de traer agua en su botella, traían cerveza y ya alcoholizados. Entonces, en el mundo estamos teniendo una manifestación muy grande de la maldad, ¿no? Y ya desde niños. Entonces tenemos nosotras como mujeres, como ese lazo que tenemos con Dios, debemos de tener ese cuidado de ver qué podemos hacer por ellos. Y algo es la oración. Debemos de combatir y enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y acercarnos a Dios a través de la oración. No con oraciones de autolástima o de desesperación en momentos de emergencia, sino de una oración que se haga que se haga un hábito y un estilo de vida. Debemos de orar todos los días. En la palabra de Dios nos dice que debemos de orar sin cesar. Y el orar sin cesar es hasta mientras yo estoy barriendo y se me viene algo a la mente, me pongo a orar y ahí sigo barriendo o lavando los trastes y estamos orando. Si en la noche no podemos dormir y despertamos, se nos va el sueño, pues hay que ponernos a orar. Recordemos que el diablo está ahí como león rugiente, ¿no? Dándonos vueltas, y nosotras, una manera de combatirlo es con la oración, porque tenemos que aprender a pedirle a Dios lo que es su voluntad para nosotros. Entonces debemos de interceder por nuestra familia, tenemos que hacernos ese hábito de orar todos los días. Necesitamos de Dios, no somos autosuficientes. Por más que quisiéramos, debemos reconocer nuestra incapacidad y nuestra dependencia de Dios. En Proverbios 3, 6 y 5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces debemos de reconocer que solos no podemos. La batalla por nuestras propias fuerzas la tenemos perdida. Tenemos que ser conscientes de que Dios con nosotros y venceremos. Dice: ejerzamos autoridad aquí en la tierra. Dios es soberano. Él tiene el máximo poder y autoridad. Y en la Biblia podemos ver cómo al orar accionamos la mano de quien mueve todo el mundo, incluyendo nuestras familias.
En Mateo 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces tenemos que saber que Dios está ahí para nosotros. Él quiere que nosotras le pidamos, y que le pidamos cosas buenas. No vamos a ir a pedirle cosas insensatas, ¿verdad? Cosas que no estén de acuerdo a su voluntad. Vamos a ir a pedirle cosas buenas para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro esposo. Todos los días, que proteja a nuestro esposo en su trabajo, a nuestros hijos si son estudiantes o si ya están grandes y trabajan. Aún si tienen hijos casados, que Dios les dé protección y sabiduría para guiar sus familias. Dice: ¿cómo reaccionamos las mujeres cuando percibimos que nuestros hijos o nuestro esposo son amenazados? ¿Cómo reaccionamos? Queremos, sí, como leonas, queremos hacer algo, ¿no? Hasta lo imposible. Sacamos fuerzas de donde sea. Dios nos dio como un sexto sentido de percibir cuando algo no está bien en ellos. Sabemos cuando nos están mintiendo en algo, cuando están bien, sí, pero sabemos que no es verdad. Lo podemos ver, lo podemos percibir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como guerreras que somos, porque somos bien guerreras, ¿verdad que sí? Pues tenemos que hacer una guerra espiritual. Como los israelitas pelearon para tomar la tierra prometida, nosotras tenemos que pelear con armas espirituales para tomar el terreno espiritual. Debemos de alejar al diablo de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro alrededor. Necesitamos luchar para sacar las garras del enemigo de nuestra familia. No podemos solo observar cómo la familia es destruida por la rebeldía, las drogas, el sexo ilícito y todo yugo que Satanás quiera poner sobre ellos. Sí, tenemos que orar, que pedirle a Dios por ellos todos los días. Dice en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eficaz, dice, es la capacidad o habilidad de obtener los resultados esperados en determinada situación. Es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito. Entonces, de esta manera tiene que ser nuestra oración, con un objetivo o propósito. Tiene que ser una oración eficaz. En Apocalipsis 3:15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces no tenemos que ser tibias en cuanto a la oración. Si ya tenemos un propósito o una meta fija, por ejemplo, puede ser, mi hija que está en la prepa no sabe todavía qué estudiar. Yo estoy orando por ella para que Dios le dé sabiduría y la guíe en algo. Yo le dije: hija, pues tú puedes estudiar algo en lo que también te sirva para servir a Dios. ¿Qué te gustaría? ¿En qué te gustaría servir a Dios en la iglesia, en tu vida? Algo que te dé gozo. Y pues es algo que ella ahorita todavía está meditando, pero yo he estado orando por ella. Dice: orar individualmente por cada persona en tu familia. No tenemos que orar así muy vagamente y decir: Señor, bendícenos, provéenos las necesidades, que no falte comida. Sí está bien orar así, pero también individualmente, porque cada persona es diferente y cada persona en nuestra familia tiene necesidades diferentes. Yo, por ejemplo, mi esposo en su trabajo, pues ha habido muchas mujeres que se le han insinuado. Entonces yo tengo que orar por protección para él, para eso. Y para mí, que Dios me dé sabiduría para atender bien a mi esposo. Mi hija Ruth, la mayor, es un poco tímida o más seria, no habla fácilmente. Y pues mucha gente se aprovecha de eso.
Y mi hija Emily no, ella es más atrevida o más expresiva. Y en la escuela, pues muchas veces la más chica defiende a la más grande. Pero ahora que entró la más grande a la prepa y la más chica se quedó en la secundaria, me decía, mami, ¿qué va a pasar con Ruth ahora que esté sola? Le dije, hija, pues gracias a Dios que no ha ido a la escuela. Pero es algo que yo veo una necesidad en ellas y tengo que orar individualmente por sus necesidades. Así nosotras como mujeres podemos darnos cuenta, aún nuestros hermanos o nuestros familiares, y tenemos que orar por ellos individualmente. Orar con fe. En Marcos 11:24 nos dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sabemos que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Yo en las noches me salgo a ver el firmamento y me emociona ver todas las estrellas y ver la grandeza de Dios. Y en mi casa tengo un jardín y también puedo ver las flores y en los tonos en todas las flores que Dios creó, y son cosas maravillosas. En verdad Dios hizo cosas buenas para nosotros. Todo lo que Él creó es bueno. Y en su creación podemos darnos cuenta de la magnitud de su poder, porque todo es perfecto. Entonces tenemos que orar con fe de que Él todo lo puede, de que Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Esperar con paciencia. A veces oramos y queremos que las cosas se nos den ya, pero Dios tiene sus tiempos. En el Salmo 41 dice, pacientemente esperaré a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces tenemos que ser persistentes en nuestra oración y confiar en que Él nos escucha, pero también tenemos que confiar en que Él tiene sus tiempos, que no tenemos que desesperarnos. Por eso es que tenemos que hacer de la oración un hábito todos los días. ¿Orar por lo mismo? Sí, orar por lo mismo todos los días hasta que se nos cumpla, o hasta que Dios nos hable, sea por medio de su palabra o por medio de las prédicas en la iglesia o por medio de alguien más. Y muchas veces Dios nos dice, ¿sabes qué? Para de orar, esto no se te va a dar, o te voy a dar algo mejor. Porque a veces pedimos, pero muchas veces Dios nos da algo mejor que lo que les estamos pidiendo. Pero tenemos que ser pacientes. Tenemos también que usar las escrituras. Es indispensable en la guerra espiritual. Satanás no puede resistirse a la palabra de Dios. Jesucristo nos dio su ejemplo cuando fue tentado, ¿verdad? El diablo le citó las escrituras, pero él le contestó con la misma escritura. Vamos a buscarlo. Esta cita no se la di a Susi, pero aquí la vamos a buscar. Está en Mateo 4, 1 y 11. Del 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y él mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Aquí podemos ver que el resistir a la tentación también trae su recompensa, porque Dios viene, manda a sus ángeles a que nos sirvan, a que nos cuiden y a que nos ayuden. Entonces tenemos que leer la Biblia. Les invito también a que todos los días lean su Biblia. Tómense un tiempo para meditar en ella. En verdad, el despertar y el despertar con una oración y con una lectura bíblica hace que tu día sea más llevadero. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos necesidades, el haberte alimentado de la palabra de Dios desde temprano hace que tu día esté mejor, porque estás confiado. La palabra te da confianza de que Dios está contigo. Entonces tenemos que usar las escrituras también para cuando oremos. Hay Biblias que traen las porciones de promesas subrayadas, y yo tengo una de esas Biblias y me gusta mucho porque aprendemos lo que Dios quiere para nosotros, y en todas sus promesas son cosas buenas. Dios nos ama y nos provee de cosas buenas. Sabemos que aunque estemos en este mundo y tengamos dificultades, Dios está con nosotros. La oración más importante por cada miembro de la familia es que reciba a Jesús como su Salvador personal, y que esta salvación sea una salvación genuina. Hay muchas personas que dicen: sí, Señor, yo te acepto en mi corazón, pero a veces solo lo dicen de labios para afuera, para que los familiares no estén insistiendo, o para que la gente no se le quede viendo de que uy, él no levantó la mano, no sé. Pero tenemos que orar por nuestros familiares. Sabemos que nuestros hijos no nacen salvos. Tenemos que instruirlos en el camino de Dios, enseñarles de su palabra y fomentar en ellos el que vean a Dios como su Padre, el que vean a Dios como su sustentador, y que sepan que pueden confiar en Dios por medio de la oración, para que de esta manera, cuando ellos decidan seguir a Dios, aceptar verdaderamente a Cristo, sea de corazón, que ellos estén bien firmes en su fe, en lo que ellos están creyendo, en lo que ellos están aceptando. Así es que si ustedes no tienen, más bien, algún familiar que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, todos los días pídanselo a Dios. He escuchado de personas que oraron por su familiar hasta por 40 años. Tú puedes decir: no, pues es cansado, pero no, tenemos que hacerlo por ellos, por amor y misericordia a ellos. Orar para que sean guardados de las acechanzas del diablo. Sabemos que el diablo pues no está en paz. Él quiere llevarse a los más que pueda al infierno, ¿no? Entonces tenemos que orar cada día, así como Moisés oró por el pueblo. Moisés intercedió por el pueblo porque pues pecaban, volvían a caer, volvían a ser idólatras, volvían a desconfiar de Dios, a no estar plenamente bajo su mano. Y tenemos que orar así por nuestra familia, para que sean guardados de las acechanzas del diablo. También tenemos que orar por los líderes de la iglesia, por nuestros pastores. Si tenemos niños chiquitos que van a la escuela, orar por los maestros, para que les den un alimento espiritual bueno. Sabemos que en todos lados pues hay gente que a veces no se esfuerza o no hace bien su trabajo, pero tenemos que orar para que nuestra iglesia sea una de las que sí se esfuerzan. Seamos una iglesia que sí hacemos nuestro trabajo, que en verdad venimos a servir a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, y que lo vamos a hacer bien. Entonces, en sus oraciones también incluyan a los pastores, a los líderes. Si vienen a las pláticas de matrimonios, por los líderes de matrimonios. Si sus hijos son jóvenes, por los líderes de jóvenes, para que les den siempre una buena palabra espiritual. A veces somos buenos para hablar mal o para criticar. Uy, pues ¿a qué fuiste? Ni te enseñaron nada. Vienes peor, más relajiento, no sé, ¿verdad? Pero tenemos que orar para los líderes.
También tenemos que orar por los futuros cónyuges de nuestros hijos, de nuestras hijas, por su esposo, por su esposa, para que Dios ponga un hombre con temor de Dios, una mujer que se someta a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que si su pareja ama a Dios, tiene temor de Dios, va a estar bajo las leyes de Dios, va a tener temor de Dios y la va a amar o lo va a amar. Va a hacer todo lo que esté de su parte por suplir esa necesidad en su cónyuge. Aunque nuestros hijos estén pequeños aún, y digan, no, falta mucho. Tenemos que orar para que Dios les ponga a esa persona que realmente les va a complementar y que aleje de ellos a todos los que no. Porque en el mundo, pues hay muchos que a mis hijas, no, en la calle me gritan suegra. Y yo así como que, no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También eso es algo muy importante. Y si ya son sus hijos casados o sus hijas casadas, oren por sus nueras, oren por sus yernos. Dios es amor y tenemos que llevar amor también hacia ellos. Tenemos que demostrar que Jesús está en nuestro corazón y tenemos que orar por ellos para que ellos tengan un buen matrimonio. Y por último, pero no porque sea menos importante, tenemos que orar por nosotras mismas. ¿Ustedes oran por ustedes mismas? ¿Sí? Tenemos que pedirle a Dios que nos moldee. Que eso que tenemos en lo que somos tercas, necias y aferradas, nos lo quite. Que seamos moldeadas para que seamos agradables a Él, que seamos un perfume fragante, que cuando Dios nos voltea a ver, que llega el diablo y dice, hey, mira, ¿ya viste a tu hija? Que le diga, sí, ya la vi, y es un olor fragante a mí, es como perfume, me lleno, me complazco en ella. Tenemos que orar por nosotras para que Dios no nos olvide, para que estemos siempre a su lado. Tenemos que orar por nosotras también todos los días para que crezcamos y seamos más misericordiosas. Sé que todas ustedes tienen amor, lo he visto en todas. En su momento han compartido de Dios porque sienten misericordia por la gente, pero más que nos esforcemos, porque ese es el mandato que nos dejó, llevar su palabra a las naciones. Y donde sea que estemos, que no nos dé pena el compartir de Él, que no nos quedemos calladas, que nos dé ese sentido espiritual para poder llegar a la gente, para poder llegarles con amor. Dice en Isaías 49:25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y salvaré a tus hijos. Entonces tenemos que confiarnos en esta palabra. Aquí podemos ver una promesa de Dios para nosotros. Dice que el cautivo será rescatado del valiente. Tú puedes decir, no, es que esto es imposible. No, para Dios no hay imposibles. Él todo lo puede. Tenemos que tener fe en Dios. En Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí es nuestra batalla, ahí es que como guerreras tenemos que luchar. No son nuestros enemigos los del mundo. A veces hay personas del mundo que nos hacen perder la razón, ¿no? Nos enojamos o nos alteran, pero yo siempre pienso, cierro mis ojos y digo, ay Dios mío, esta persona no te tiene en su corazón, porque si no, no se comportaría de tal manera. Yo sí, yo tengo que actuar diferente. Entonces tiene que salir el amor de Cristo en mí, no en la otra persona. Y esa es la lucha, porque nuestra carne quiere tener la razón, nuestra carne quiere
decir, no, pero yo tengo la razón, yo tengo el por qué estar enojada, pero no, tenemos que aprender a perdonar. Y ahí mismo en Efesios 6, el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que esforzarnos todos los días, así como dice aquí, perseverar, no rendirnos. Si ustedes tienen una meta, un propósito, y es la voluntad de Dios, está dentro de la voluntad de Dios, tenemos que seguir orando para que se cumpla, y tenemos que confiar en que Dios nos lo va a dar. Tenemos que tener esa fe firme, ¿sí? Y si algún día queremos desistir, compartamos nuestras necesidades entre nosotras. A veces la lucha es fuerte, a veces la lucha requiere no solo de oración, sino también de ayuno. Entonces es bueno compartir. Acérquense a alguien y compartan. Dile, ¿sabes qué? Estoy teniendo este problema y he estado orando, pero no encuentro una solución. Y tal vez Dios tenga la solución en esta persona, en una palabra por parte de Dios en esta persona. Sabemos que somos un cuerpo, no estamos solos, somos una familia, somos hermanos. Y es bueno compartir nuestras necesidades. Es bueno hablar y decirle, me gustaría que oraran por mí, por esta necesidad, porque somos una familia. Y cada que ustedes escuchen que alguien tiene una necesidad, tómense el tiempo de orar por esa persona. ¿Sí? Seguir orando hasta que sea cumplida. Y cuando Dios conteste su oración, su petición, también díganlo. Porque a veces, en verdad, yo me llevo las oraciones y digo, ya se habrá sanado fulana, ya habrá tenido trabajo tal. Pues sigo orando, ¿no? Pero es bueno que ustedes también declaren que Dios está trabajando, que Dios está obrando, y que podamos ver que Él nos ama, que Él nos sustenta y que Él pues nos suple, ¿no? Todo lo que le pidamos. Que Él como Padre es amoroso y quiere lo mejor para nosotras. Bueno, pues es todo de mi parte. Vamos a... Cada 15 días, cada mes, es cada mes. Vamos a hacer una oración para terminar nuestra plática. Padre Santo, gracias te doy por estas mujeres, Señor, que están aquí dispuestas a luchar. Son unas guerreras, Señor, que están en esta batalla espiritual, que con tu amor, Señor, y con tu fuerza en ellas van a luchar por esas personas en su familia que aún no son salvas, Señor. Te pido, Señor, para que tú obres y trabajes en ellas, que ellas vean, Señor, la necesidad, que les mueva, Señor, en su corazón, que sientan misericordia por los demás, Señor. Que sepan que la oración es la que nos mantiene contigo, Señor, en una comunión. Que a ti te gusta, Señor, que te pidamos las cosas y tú conforme a tu voluntad no las vas respondiendo, no las vas dando. Gracias, Señor, por ellas, porque están dispuestas, Señor, a aprender para ser mejores mujeres, para ser mejores esposas, mejores madres. Te pido, Señor, que les llenes de tu espíritu. Dales sabiduría, Señor, en su actuar. Dales esa inteligencia que necesiten, esa astucia, para que puedan ver cuando algo está mal, para que aprendan, Señor, a combatir las cosas que están en el mundo, a que lo hagan con amor, a que hablen con sus hijos, con sus parientes, Señor, con amor, a que tú les des esas palabras dulces, Señor, pero firmes, para que podamos ser un cuerpo más fuerte, Señor, que estemos juntas, unidas, y que oremos unas por otras. Gracias te doy, Señor, por mis hermanas. Les bendigo y te pido, Señor, que les cuides y les guíes hacia su casa. Gracias, Padre Santo. Gracias también por todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Espero que esto sea de bendición y que en verdad aprendan a ser esas guerreras que Dios necesita, esas guerreras espirituales.
Dios les bendiga.